Que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre sus vidas en esta noche. Agradecemos a Dios por estar una vez más aquí con nuestra programación desde el púlpito y con nuestra serie Los últimos días de la historia. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequi, Río Grande del Sur, Brasil. Y queremos una palabra de Dios para edificación de nuestras vidas. Y continuamos, lógicamente, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, donde estamos ministrando, donde estamos tratando sobre la antesala del arrebatamiento de la iglesia, así como también hoy estaremos con Marcos, capítulo número 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el día de hoy, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24, versículo número 14? Nos dice la palabra del Señor: y será predicado este Evangelio del reino, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy por la mañana estaba meditando en el libro de Hechos, capítulo número 3, allí donde la palabra de Dios nos cuenta, nos relata la historia de Pedro y Juan cuando van llegando al templo, y en la puerta llamada Hermosa, allí había un hombre cojo que lo llevaban todos los días para pedir limosnas. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, nos va a decir la palabra de Dios que Pedro fijó sus ojos en él, y el hombre entonces quedó esperando como que ellos le dieran alguna moneda. Para sorpresa de este hombre, la palabra que salió de la boca de Pedro fue: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y continúa la palabra de Dios contándonos de que aquel hombre entró saltando en el templo. Las personas lógicamente se amontonaron y vinieron a ver lo que estaba sucediendo, y Pedro allí aprovechó la oportunidad para predicarles, para llevarles el mensaje del reino de Dios. Pedro comienza diciéndoles: ¿por qué lo están mirando a ellos? Si ellos no han hecho absolutamente nada. Quien hizo el milagro, quien curó al cojo que se sentaba a la puerta del templo llamada La Hermosa, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual vosotros lo crucificaste, dijo Pedro. Y va a decir que ellos hicieron todo aquello por la ignorancia que tenían. Pero luego de Pedro llamarle la atención, de Pedro hablarles sobre la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro les va a decir una palabra que en nuestros días de hoy está escaseando y que no se escucha mucho. Y es la palabra central del Evangelio del Reino, del verdadero Evangelio. Existe el verdadero Evangelio y un Evangelio fraudulento, mentiroso, que está preparando a las personas para no creer en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y mucho más respecto al arrebatamiento de la iglesia. Hace algunos minutos leímos un mensaje de que alguien mandó a nuestra página por la mañana, el programa que hacemos en portugués, la Biblia, el mate y el amanecer,
hablándonos de que debemos de preocuparnos por el presente y no por el futuro. Pero ¿cómo no me voy a preocupar por el futuro si de un momento a otro Cristo viene por su iglesia? Y yo tengo que estar preparado. Usted tiene que estar preparado o preparada para ese evento maravilloso, para ese día glorioso, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Entre otras palabras, este hombre decía, para que pudiéramos entender mejor, que no debemos de preocuparnos con el arrebatamiento y sí con el día de hoy. Que el fin va a llegar en el momento en que nosotros vengamos a morirnos. Y también debemos de preocuparnos por esto. La epístola a los Hebreos nos va a decir la palabra de Dios que está establecido al hombre morir solamente una vez y después de esto viene el juicio de Dios. Con esta palabra de Hebreos pone por tierra toda y cualquier intención de la doctrina de la reencarnación. Pero la palabra a la cual me quiero referir en esta noche, cuando hablamos del Evangelio del Reino, es la palabra arrepentimiento. Pedro, cuando comienza así ahora a predicarles a aquella multitud, él va a decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse. El día del arrepentimiento ha llegado. Eso es el Evangelio, eso es la palabra del Señor, eso es el Evangelio del Reino. Sin arrepentimiento no existirá jamás salvación. Y es tiempo de que volvamos a predicar el verdadero Evangelio del Reino, sin sacarle y sin añadirle absolutamente nada a la palabra de Dios. Que podamos entender y que podamos comprender el Evangelio del Reino. ¿Qué podríamos decir en nuestros días de hoy? Jesús está dando como una señal más en el versículo número 14 de Mateo 24 y de Marcos capítulo 13, versículo número 10, Marcos nos agrega algo más, donde nos va a decir la palabra del Señor. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, antes del día del Señor, antes del arrebatamiento de la iglesia, antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, y lo hemos dicho en estos días, pero siempre es bueno repetirlo, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y ahí entonces iremos a vivir con el Señor en la Nueva Jerusalén. Él prometió a sus discípulos, le dijo que Él iba, pero que Él volvería. Que Él iba a preparar lugar para que donde Él estuviese, también sus discípulos pudieran estar juntamente con ellos. ¿Es usted un discípulo o una discípula de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si no lo es aún, te aconsejaría a que buscaras tener un encuentro real y verdadero con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es primordial esto para la salvación, tener un encuentro con el Señor, recibirlo como tu único y suficiente Salvador. La sangre que fue derramada, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, es la única que nos puede limpiar, que nos puede purificar, que nos puede hacer libres de todos nuestros pecados. Somos esclavos del pecado. Y hoy casualmente en Uruguay, hoy es 19 de abril, en Uruguay se está conmemorando el desembarco de los 33 orientales, que vinieron de Buenos Aires a Uruguay
desembarcaron en la playa de la Graciada. ¿Cuál era el motivo de esos 33 hombres retornar a su patria? Ellos venían para proclamar un grito de libertad o muerte. Allí entonces comienza una guerra por libertad. La palabra de Dios en Juan, capítulo número 8, versículo número 32 y 36, estos dos versículos nos hablan de libertad. Nos hablan de que nosotros vengamos a ser libres. Y los hombres quieren y anhelan ser libres, pero no se dan cuenta o no perciben que son esclavos del pecado y de que Cristo los puede libertar del pecado, de ese yugo, de esa carga que está sobre sus hombros. Jesucristo te puede librar en esta misma noche, o mejor dicho, en esta misma hora, si decides entregar tu vida al Señor. Ese es el Evangelio del Reino: proclamar libertad, proclamar salvación, proclamar sanidad, proclamar arrepentimiento. Ese es el Evangelio del Reino. Si ha sido o no predicado ya a todas las naciones, creo que si falta muy poco. Hoy, con el tema de la globalización, la tecnología, las redes sociales, la palabra de Dios está llegando a lugares donde nunca antes había llegado. Nosotros desde aquí estamos haciendo esta transmisión y luego ella será publicada en los diferentes grupos y aquellos que la van a compartir, las cuales le pedimos a ustedes que compartan este video con sus amigos, con sus familiares, que nos visiten en nuestro canal allí en YouTube, canal del Pastor Juan Teixeira, donde ustedes pueden suscribirse al canal, donde pueden también compartirlo. Al compartirlo, ustedes nos están ayudando, nos están en realidad patrocinando esta programación a través del trabajo evangelístico de ustedes, de poder compartir estos mensajes, los cuales los estamos haciendo. Y cuando lo compartimos en los diferentes grupos, a través de WhatsApp, de Facebook, Instagram, en fin, Twitter, redes sociales en general, la palabra de Dios llega muy lejos. Podemos estar llegando a toda Latinoamérica, podemos estar llegando a Europa, a África estamos llegando. Podemos llegar a muchos países y allí donde exista un hombre de habla hispana que pueda escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y así como nosotros, miles y miles de hombres y mujeres que están proclamando el verdadero evangelio del Señor, están también utilizando las redes sociales para alcanzar a las naciones. Y así con esta gran cadena de transmisión estamos alcanzando las naciones. Pero qué bueno sería si pudiéramos llegar físicamente a todas las naciones. El Evangelio del Reino está siendo predicado como nunca antes ha sido predicado. Ahora, es una gran bendición tener las redes sociales para predicar el Evangelio, pero también a través de las redes sociales se predica un falso Evangelio, donde algunos hasta están negando el arrebatamiento de la iglesia. Como este hombre que nos mandó un mensaje hoy, que dejásemos de pensar y de hablar del futuro y que pasáramos a pensar en el presente. Nuestro presente le pertenece a Dios. Nuestro futuro también le pertenece a Dios si Dios está inserido en nuestro presente en el día de hoy. El Evangelio del Reino debe ser predicado a todas las naciones. Otra señal de que el Señor nos ha dejado y que ha dicho de aquellos que podrán participar del arrebatamiento. Lógicamente que para poder participar del arrebatamiento, primero
debe existir en nuestra vida arrepentimiento. Esto es primordial. Nuestros pecados deben ser perdonados. Debemos de vivir en santidad. Santidad es vivir alejados del pecado, no tener comunión con el mundo. Eso es santidad. Es más que una vestimenta, es más que una manera de vestirse. Es algo que comienza de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Siempre hago la comparación de cuando Jesús vino a buscar frutos en aquella higuera que estaba llena de hojas. Y cuando él llegó, no encontró frutos en aquella higuera. Ahora, ¿por qué Jesús fue a buscar frutos en aquella higuera? Porque ella tenía hojas. Y mismo ella teniendo hojas no tenía frutos. Y la higuera, en cuanto tenga hojas, ella está produciendo frutos. En el día de ayer estaba observando la higuera que tenemos en el fondo, en nuestro patio, como ella todavía, ya estamos en otoño, y todavía esta higuera no ha perdido sus hojas y ella continúa produciendo frutos. Mismo que pequeños, pero continúa produciendo frutos, porque ella tiene hojas. Pero existen cristianos que son puramente hojas y no producen frutos. ¿Cuál es el primer y gran fruto que debemos de producir? Que debemos de producir frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un mensaje del Evangelio del Reino. Arrepentimiento necesitamos para poder participar del arrebatamiento de la Iglesia juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo número 13 del Evangelio también de Mateo nos va a decir la palabra de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Marcos capítulo número 13, versículo número 13, nos va a decir la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra es perseverar, no desanimarse, no poder desanimarnos, permanecer firmes en el Señor. El escritor del Evangelio de Marcos, él nos está exhortando, o nos está, mejor dicho, alertando, diciéndonos lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vea bien lo que está diciendo la palabra de Dios y la gran contrariedad que hay con algunos que niegan esto, que quieren aparecer y que quieren ocupar lugares que no corresponde a un hijo de Dios. Quieren ocupar espacios en el mundo que les pertenecen al mundo. Yo jamás he visto en la palabra de Dios a Jesucristo disputando el reino con Herodes. No vi a Jesús disputando el gobierno con Pilatos. No lo vi a Jesús queriendo usurpar el cargo de Caifás o de Anás, los sumos sacerdotes del templo. No lo vi a Jesús discutiendo política junto con sus discípulos. Cada vez que Jesús abría su boca era para enseñarnos, para traernos una enseñanza referente al reino de Dios. El ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por 3 años y algunos días más, Él estuvo trayendo enseñanza. Fue el gran maestro, el que enseñó, el que instruyó a las multitudes. Ahora, Marcos está diciendo que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. La Iglesia en nuestros días de hoy está pasando por un periodo de
persecución, una persecución simulada, una persecución disfrazada, pero la iglesia está pasando, sí, por un tiempo de persecución. Y esta persecución, ella va a ir en aumento, va a ir en aumento. Y muchos no van a perseverar. Muchos se van a apartar del Señor. Recordemos que el Señor Jesús dijo que aún los escogidos serían engañados. ¿Cómo podemos ser engañados en los días de hoy? A través de los medios de información, a través de las redes sociales. Cuidado porque hay muchas mentiras, hay muchos engañadores que están predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te aborrece por causa del nombre del Señor Jesús, si alguien te aborrece por tu creencia, por tu fe, por tu postura ante las adversidades, ante las inmoralidades del mundo, bienaventurado eres. Solo te falta perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de cuándo? Hasta el día que partamos de este mundo o hasta el día que Jesús venga por su iglesia. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos. Y las cosas están quedando de mal en peor en el mundo. Hoy estaba mirando las noticias y estamos viendo que Estados Unidos está teniendo una guerra nuclear. Uno de los más altos generales de los Estados Unidos hizo esa declaración, pidió al Parlamento, pidió al gobierno más fondos, más dinero para el ejército, entonces poder fortalecerse y defender la nación americana. China y Rusia parecería que están con ganas de unirse y avanzar contra Estados Unidos. Recordemos que una de las señales son guerras y rumores de guerras. Estamos hoy asistiendo o viendo una guerra que ya lleva más de un año, que es Ucrania y Rusia, o Rusia con Ucrania. Y ahora tenemos rumores de guerra, que Estados Unidos con China, con Rusia, en fin, pero son rumores de guerra. Profecías que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Esto es la antesala del arrebatamiento de la iglesia. Esto es momentos de nosotros quedar alertas, momentos de estar vigilantes, momentos que no es para jugar con nuestra salvación, son momentos de afirmarnos en la roca, de afirmarnos en la roca y permanecer firmes, porque en un abrir y en un cerrar de ojos esto se va a terminar. Y después del arrebatamiento de la iglesia, aquellos que no perseveraron hasta el fin, imagínense por 20, 30 años predicando la palabra del Señor o escuchando la palabra del Señor. Y por algo que el mundo te está ofreciendo, que es algo pasajero, como por ejemplo la fama y el dinero, se desvían de la fe verdadera. Y existen muchos hombres y mujeres que un día comenzaron a predicar el evangelio verdadero, pero luego con esas ganas, con ese deseo incontrolable de ser famosos, de tener dinero, no midieron esfuerzos y abandonaron totalmente la sana doctrina, dejaron al Señor de lado. O algunos, así como la iglesia de Éfeso, que abandonó su primer amor, que fueron personas que sabían distinguir quién era un falso maestro, porque el Señor Jesucristo les va a hablar a la iglesia de Éfeso diciéndoles que ellos no soportan
a los que se llaman apóstoles y no lo son. Que esos no soportan a los falsos maestros. Pero Jesús les va a decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No perseverado en el primer amor. El primer amor al Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, fueron transformándose con el transcurso del tiempo en hombres y mujeres religiosos. Hombres y mujeres que venían todos los días a la iglesia, como hábito venir a la iglesia todos los días. Pero ya el amor, la pasión por las almas, el amor por el Señor, el celo por la palabra de Dios, ya no estaba existiendo en la iglesia de Éfeso. Y mismo que eran hombres y mujeres que conocían profundamente la palabra de Dios y que sabían discernir entre lo falso y lo verdadero, se transformaron en intelectuales y dejaron de ser discípulos del Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchos intelectuales de la Biblia, muchos intelectuales de la palabra del Señor, pero no tienen vida, no tienen intimidad con el Señor, no tienen presencia del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Hombres, como le escribió Pablo a Timoteo, diciéndole que son hombres corruptos, amadores de sí mismos, amadores del dinero, que engañan y son engañados. Que nosotros podamos perseverar. Lo está diciendo Mateo 24:13 y Marcos capítulo 13, versículo número 13, que es donde estamos. Seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Hoy los verdaderos cristianos están siendo maltratados, están siendo perseguidos, están siendo aborrecidos por hacer lo correcto. Hoy sufrimos una persecución de afuera y también de adentro de la iglesia del Señor. Hoy es común escuchar cuando llaman de religiosos a aquellos que quieren perseverar en la palabra del Señor. Los llaman de anticuados, los llaman de religiosos, o hasta algunos han ido más lejos haciendo propuestas de modificar o de actualizar la palabra de Dios a los tiempos modernos, olvidándose de que la palabra es eterna, que ella es inmutable, que ella es verdadera, que el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre y ella se actualiza sola. Todos los días la palabra de Dios debe de ser actualizada en nuestras vidas para nuestro caminar con Cristo. Aquel que perseverará hasta el fin, entonces, dice la palabra de Dios, este será salvo. Sin perseverar, no participaremos del arrebatamiento. Sin perseverar, no tendremos salvación. Pero perseverar ¿en qué? En la palabra del Señor. Perseverar en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, quiero alabarte y quiero agradecerte por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Señor, quiero orar, Señor, a favor de esta transmisión, de aquellos que la van a estar asistiendo. Señor, que tú vengas a través del poder de tu Santo Espíritu, ministrar sobre sus corazones, ministrar en su espíritu, Padre, para que puedan entender y puedan comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que el tiempo de la gracia, que la dispensación de la gracia está llegando a su fin. Es tiempo de perseverar en la sana doctrina. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén.
Y nos despedimos de todos ustedes diciéndoles, Maranata, Cristo viene. Que la gracia, la paz, la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.